A lo largo de mi vida he escuchado relatos de leyendas y mitos, historias de criaturas místicas y hazañas sobrenaturales, pero ninguna tan impresionante como la de mi propio abuelo. Las historias que él contaba siempre fueron mis preferidas, estaban llenas de magia y suspenso. Me mantenía atento en todo momento, escuchando sobre cómo se enfrentó al diablo en alguna ocasión o cómo encontró una vasija llena de monedas de oro. Yo sabía que todas eran una sarta de mentiras, pero había una historia que le dolía más contar, y era la que más sufría al narrar, el día que se enamoró de una bruja. Esta es la historia de cómo mi abuelo conoció a una bruja, quien se convirtió en su novia y lo consumió con la oscuridad de la magia negra. Y como él solía decir al terminar sus relatos, les juro que es verdad. Mi abuelo se llamaba Mateo. Era un hombre de campo que conocía a la perfección los lugares donde cazar animales. Con tan solo un palo de madera podía encontrar agua, y cuando quería que dejara de llover, bastaba con que dibujara una cruz en el suelo. En broma, sus hijos y nietos decíamos que la misma tierra lo había parido, porque conocía cada rincón del monte como la palma de su mano. Creció en un pueblo perdido entre las montañas, de esos en los que solo se llega a lomo de burro, a kilómetros de distancia de la civilización. En ese pequeño poblado, las historias de magia, nahuales, brujas y chaneques eran comunes. Hasta donde yo sabía, él nunca se las tomaba en serio, hasta que conoció a Celina, una joven bruja. Celina era una mujer de una belleza misteriosa, su sola mirada podía hipnotizarte y mantenerte cautivo por un buen rato. Apareció en el pueblo sin previo aviso. Su piel era tan blanca como la luna, pálida, con algunos lunares en el cuello, y sus ojos eran dos esmeraldas brillantes. Así la describía mi abuelo cada vez que la recordaba. Aunque aparentaba ser joven, se decía que llevaba muchas vidas vividas y conocía secretos para mantenerse así de bella. Por eso, le empezaron a llamar la bruja de San Ignacio. Para mi abuelo, que había quedado cautivado por su belleza, aquello no le importaba, de hecho, le resultaba atrayente. Y para su suerte, el interés fue mutuo. Comenzaron a pasar tiempo juntos y, poco a poco, su conexión se volvió profunda y apasionada. Mi abuelo, que en ese entonces apenas cumplía 17 años, no le daba importancia a la diferencia de edad, pues Celina nunca le quiso revelar cuántos años tenía. Solo le aseguraba que le llevaba varios. A pesar de sus intentos por averiguar su origen, Celina siempre encontraba la manera de desviar la conversación. Los padres y hermanos de mi abuelo le advirtieron que se estaba involucrando con una bruja, pero él no les prestaba atención, convencido de que el pueblo envidiaba su relación. Una tarde, su hermana Jacinta fue a recolectar agua al arroyo. Al acercarse, comenzó a escuchar susurros, pero no les dio importancia, ya que era normal que la gente se reuniera allí para conversar. Sin embargo, al llegar, no pudo identificar de dónde provenían. Asustada, lanzó rápidamente la cubeta al agua, pero al intentar sacarla, notó que el agua estaba caliente. Del arroyo empezó a brotar vapor, como si el agua estuviera hirviendo. Los susurros se intensificaron, aunque no podía entender lo que decían, especialmente la voz masculina. En ese momento, vio a dos personas caminando sobre el arroyo. Una vestía una túnica blanca y la otra, más alta, sostenía algo parecido a un tridente. Fue entonces cuando reconoció lo más aterrador: el ser alto era el mismo diablo. El diablo caminaba sobre el arroyo, con vapor emanando de sus piernas. Jacinta no podía moverse. Estuvo paralizada hasta que ambas figuras notaron su presencia. Fue entonces cuando se dio cuenta de que la persona de blanco era Celina. Corrió como pudo, pero el diablo se le apareció en el camino. Su rostro era de un rojo intenso, sus pupilas negras se clavaron en ella, y en ese instante perdió el habla. A lo lejos, vio cómo Celina se acercaba al diablo y lo besaba antes de que ambos desaparecieran. Por el pueblo se corrió el rumor de que Jacinta había visto a la muerte misma, y que por eso se había quedado muda del susto. Mi abuelo nos contó que la encontraron sentada a la orilla del arroyo, inmóvil y con la mirada perdida. Por más que intentaron hacerla hablar, fue en vano. Tiempo después, mi abuelo le contó a Celina lo que había sucedido con su hermana, y fue entonces cuando ella confesó que probablemente era su culpa. Le admitió que era una bruja y que aquella noche, vestida de blanco,
estaba practicando magia. Para demostrarle su poder, tocó una flor, que se marchitó al instante. Aunque mi abuelo estaba asustado, también estaba fascinado y decidió aceptar a Selina tal como era. Esa misma noche, mi abuelo reveló a su familia que Selina era una bruja. Aunque él lo tomó con naturalidad, todos en la casa comenzaron a temerle. De pronto, Jacinta emitió un leve sonido, apenas un quejido. Con mucho esfuerzo, miró a su hermano y le dijo, el amante de tu bruja es el mismo diablo. Aunque al principio mi abuelo no le dio importancia, con el tiempo empezó a notar cambios en Selina. Se volvió sombría, oscura, y lo que antes le fascinaba comenzó a aterrarlo. Intentó alejarse de ella, pero algo lo mantenía a su lado. Jacinta aseguraba que era la magia negra de Selina y que por eso él no podía romper el vínculo. Con el tiempo, mi abuelo empezó a perder su vitalidad. Su piel se volvió pálida, sus ojos opacos y su cuerpo esquelético. Pero lo más preocupante fue el cambio en su alma, se volvió sombrío y depresivo. Mientras tanto, Selina parecía más joven y hermosa que nunca y apenas si prestaba atención a mi abuelo, quien se sentaba como un adorno en su casa. Finalmente, un día, mi abuelo fue encontrado en posición fetal frente a la casa de sus padres. Junto a él, una nota decía, ya no me sirve. Es de ustedes. Durante meses, mi abuelo permaneció en cama, recuperándose lentamente. Mientras tanto, en el pueblo se rumoraba que Selina se había juntado con un hombre corpulento y mucho más alto que ella. Los días de luna llena, el pueblo sufría extraños fenómenos, los animales se alteraban, susurros misteriosos recorrían las calles y el miedo dominaba a la gente, que ya no salía después del anochecer. Una noche, cuando la luna llena iluminaba el cielo, mi abuelo escuchó ruidos fuera de la casa. Sabía que era Selina y decidió confrontarla. Con un revólver escondido entre sus ropas, salió decidido a terminar con ella. Al abrir la puerta, la vio flotando sobre la tierra, deslumbrante en su túnica blanca. A su lado estaba el diablo, sonriendo maliciosamente. Mi abuelo sacó el revólver y apuntó a Selina, pero antes de que pudiera disparar, una figura emergió de las sombras, Jacinta, su hermana, sosteniendo un crucifijo. Comenzó a rezar con fervor, y el crucifijo brilló intensamente. El diablo soltó a Selina y se dirigió hacia Jacinta. Hubo un destello de luz, seguido por el sonido de un disparo. Cuando todo volvió a la calma, Selina yacía muerta en el suelo, y el diablo, con ella en brazos, se desvaneció en una llamarada, dejando un intenso olor a azufre. Mi abuelo, aún en shock, aseguraba que no había sido él quien disparó, sino Selina quien lo obligó. Desde esa noche, la paz regresó al pueblo. Aunque el olor a azufre perduró por varios días, mi abuelo poco a poco recuperó su salud. En un mes, ya estaba conquistando a otras mujeres del pueblo. Mi tía Jacinta se marchó del pueblo, buscando curanderas y brujas blancas que la ayudaran a enfrentarse a la magia negra. Llegaron a la conclusión de que Selina, al ver que ya no podía controlar a mi abuelo, decidió poner fin a su propia vida. La historia de mi abuelo es una que siempre llevo conmigo. Es una historia de amor y pérdida, de magia y oscuridad. Me recuerda que el amor puede ser un regalo maravilloso, pero también una maldición si no se maneja con cuidado. De todas las historias que él contaba, esta era mi favorita, pues aseguraba que era verdad.